Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Breves datos de Historia de un alma. La madre Inés, o sea, su hermana Paulina, prometió a Teresita moribunda que publicarían sus cuadernos autobiográficos y cumplió su palabra. Un año exactamente después de la muerte de la santa, apareció el 30 de septiembre de 1898 el libro Historia de un alma, que contenía los 3 cuadernos redactados por Teresita. El libro tenía 475 páginas. Lo costeaba su tío Don Isidoro Guerin. Se editaron 4.000 ejemplares. El libro se envió a los conventos de carmelitas y varias personalidades. Pronto empezaron a llegar cartas de obispos y de superiores de órdenes religiosas trapenses, edutistas, carmelitas, elogiando a esta obra. Fue necesario hacer en 1900 una segunda edición de 6.000 ejemplares, en ese mismo año traducido al inglés y luego al italiano, holandés, polaco y español. En la actualidad está traducido en 40 idiomas. Sus mismas hermanas exclamaban: nunca habríamos podido imaginar ni la centésima parte de la conmoción universal que produjo esta publicación. Subtema: lo que produce este libro. Ha venido sucediendo en todas partes lo siguiente. 1. ¿Alguien lee la historia de un alma? Esta lectura le conmueve profundamente y hasta le transforma. 2. Reza a Santa Teresita y siente que le escucha y le consigue la gracia que necesita. 3. Cuenta a otros con entusiasmo la gracia recibida y presenta, regala o recomienda el libro. 4. Los nuevos lectores son a su vez transformados y escuchados, contagian a otros de esta devoción y aprecio por la santa, y así se propaga el entusiasmo de persona a persona. En 1915 ya se habían difundido 211.000 ejemplares de la Historia de un alma y 700.000 de la vida abreviada de la santa. En 1925 ya se habían repartido 30 millones de estampas con su retrato. La Historia de un alma atrajo tantas vocaciones religiosas a Lisieux que fue necesario mandar a imprimir un volante anunciando que no había cupo para más aspirantes. También para muchas otras comunidades atrajo numerosas vocaciones este hermoso libro. Grandes teólogos y sabios famosos han hecho impresionantes elogios del libro Historia de un alma de Santa Teresita. Por ejemplo, Pont Balsatar, el cardenal Suchard, el padre Congar, Paul Caudel, Bernanos, Gegapini, etc. Más de 10 millones de personas pasan cada año por Lisieux a visitar los sitios donde vivió y murió Santa Teresita y a pedirle que les consiga favores del cielo. Y se los consigue abundantemente. Santa Teresita escribió en una carta poco antes de morir: no me conocen tal como soy en verdad. Esto lo decía por humildad, pero ahora se sigue cumpliendo en el sentido de que muchas personas no conocen en verdad las maravillas de la gracia de Dios obró en esta sencilla muchachita en tan pocos años de vida en la tierra. Alcanzó un puesto tan alto en santidad. Para lograr conocer la vida de Santa Teresita tal como fue en verdad, publicamos ahora esta biografía. Toda ella está tomada de documentos escritos por su propia mano. Subtema: la historia de este libro. En algunos de los recreos de la comunidad de hermanas carmelitas, narraba Teresita detalles curiosos de su infancia, y ante la gracia que esto producía entre los oyentes, una de las religiosas le recomendó a la Madre Superiora que le diera la orden a la joven hermanita para que escribiera sus memorias.
Al principio, la superiora no hizo caso a esta recomendación, pero luego, ante una petición de las religiosas, le mandó a Teresita que en sus ratos libres escribiera todo lo que recordara de su infancia. Ella para esto empleó los domingos por la tarde, que era el tiempo que más tenía libre, pues no quería con este trabajo descuidar los demás oficios que debía hacer durante la semana. Llenó con ello un cuaderno de 86 páginas, donde según sus palabras, lo que deseaba es cantar las misericordias del Señor, que la ha hecho crecer como una pequeñita flor blanca, bajo los rayos del sol divino. Ese escrito se llama Manuscrito A. Lo terminó de escribir en marzo de 1896, año y medio antes de su muerte. Las religiosas se dieron cuenta de que sus escritos solamente habían hablado de su vida de infancia, pero no había contado nada de su vida religiosa, y la nueva superiora del convento le ordenó entonces escribir lo que recordara acerca del tiempo que había pasado en la comunidad. Así aparece un nuevo cuaderno de 36 páginas que se llama Manuscrito B. Dejó escribir cuando, débil por su enfermedad, ya no era capaz de mover la pluma. Faltaban 3 meses para su muerte. Al morir Teresita, su hermana Paulina, religiosa carmelita, en unión con el tío Guerin, hermano de la mamá de la santa, editan estos escritos con el nombre de Historia de un alma. El éxito del libro resulta asombroso y pronto se multiplican las ediciones y empiezan a traducirlos a los idiomas más importantes del mundo. Con esto la fama de Teresita crece de manera impresionante y ella se vuelve inmensamente popular. Durante los 6 meses de su última enfermedad, su hermana Paulina, que en la comunidad se llamaba Madre Inés, recogió cuidadosamente las 850 frases que la santa pronunció en su lecho de enferma, y con eso se publicó el libro Últimas Conversaciones, el cual es verdaderamente impresionante. Está al final de este tomo. Estos 2 libros, Historia de un alma y Últimas Conversaciones, más los centenares de cartas de Teresita y de sus más cercanos familiares, y luego de las declaraciones juramentadas que hicieron los testigos para su canonización, fueron los escritos que propiciaron los datos para esta autobiografía. Una santa equivocación. Teresita dejó escrito en sus cuadernos de autobiografía: estas páginas quizás nunca se leerán en la tierra. Y ha sucedido todo lo contrario. Sus escritos han sido publicados en más de 100 países y en los más diversos idiomas, y aunque ella vivía escondida en un ignorado convento, cubierta su cabeza con un velo oscuro y quería pasar desapercibida, ignorada por todos, ahora millones de personas ven su rostro descubierto gracias a las fotografías que le tomó su hermana Celia y que se han difundido por todo el mundo. Dios engrandece a los humildes. Poco antes de su muerte, una religiosa exclamó: ¿y qué podrán decir o escribir de una monjita tan igual a todas y de una vida tan ordinaria y sencilla? Y cuando alguien propuso que se introdujera su causa de canonización, la propia superiora respondió: si la declaran santa a ella, tendrían que declarar santa también a todas sus compañeras en el monasterio, porque su vida era como la de las demás. Y sin embargo, a los 2 años de su muerte en 1899, sus familiares, los Guerin, dicen que tendrán que abandonar Lisieux, porque ya no resisten la continua visita de tantos peregrinos que llegan a averiguar datos acerca de Teresita. Y se hace necesario colocar guardias junto a su sepultura porque todos quieren llevar tierra de allí como recuerdo. Su autobiografía, Historia de un alma, ha entusiasmado a millones de personas, hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cuando el Papa Pío X leyó la historia de un alma, exclamó: «Esta es la santa más grande de los tiempos modernos». Monseñor Willes, fundador de los Padres Javerianos y de las Hermanas Teresitas, decía que desde que leyó la autobiografía de esta santa, su vida se transformó por completo. El Papa Pío XI declaró: «La historia de Teresita de Jesús ha desatado un huracán de gloria». Pío XII la llamaba la más ilustre taumaturga, obradora de prodigios de los tiempos modernos. Juan XXIII dejó escrito: «Mi oración se eleva frecuentemente hacia Teresita del Niño Jesús, confiándole mis dificultades y mis esfuerzos por conseguir la paz con todos. Nunca dejaré de bendecir a esta pequeña gran santa que ha sido en mi vida como una estrella que me guía». Pablo VI dijo en una reunión de peregrinos: «Yo fui bautizado el año en que Teresita murió, en 1897. Y siempre me impresionó el que ella, al llegar a Roma y darse cuenta de que había sacerdotes mediocres, se dedicó durante el resto de su vida a rezar por la santificación de los sacerdotes». San Juan Pablo II escribió: «Las enseñanzas espirituales de Santa Teresita, que son de una luminosa sencillez, siguen haciendo un gran bien a gentes de todas las clases sociales y de los más diversos países». Empecemos pues a leer esta interesante autobiografía, cuya lectura seguramente con la ayuda de Cristo y de María y por la intercesión de Teresita nos va a hacer un gran bien. Capítulo 1. Siempre alegre a pesar de sus sufrimientos. Tema: el pueblo, la familia y los 3 primeros años. Subtema: el nacimiento 2 de enero de 1873. El 2 de enero de 1873, jueves, a las 11:30 de la noche, fue mi nacimiento, en un pueblo llamado Alecón, en la provincia de Normandía, que está al noroccidente de Francia, junto al mar, frente a Inglaterra. Mamá escribió una carta a mi tía diciéndole: «Mi nueva hijita es fuerte y se encuentra en buen estado de salud. Al nacer pesaba 6 libras. Parece muy linda. Yo estoy muy contenta, aunque al principio me quedé sorprendida, pues esperaba un niño. He sufrido poco en su nacimiento, apenas media hora de dolores, pero los días anteriores sí sufrí lo indecible». Era la menor entre 5 hermanas. Los hermanitos varones murieron a los pocos meses de nacidos. El 4 de enero fui bautizada con los nombres de María Francisca Teresa, los apellidos Martin-Wering. La madrina de bautizo fue María, mi hermana mayor, que tenía 13 años, y el padrino fue un señor llamado Pedro Alberto. Subtema: los papás, 2 personajes muy especiales. Nuestro Señor me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Mi papá, don Luis Martín, nació en Burdeos, Francia, en 1823. Educado en la Academia Militar, aprendió a llevar una vida muy disciplinada. Luego quiso ser religioso y se fue al monasterio llamado Gran San Bernardo, que está en las montañas de los Alpes y donde se atiende a los que tienen que atravesar esos caminos llenos de hielo. Pero por no saber latín no fue admitido para el sacerdocio. Sin embargo, esa formación religiosa le fue inmensamente útil durante toda su vida. Aprendió relojería y joyería, y en 1850 se fue a vivir a Alecón, donde sus padres tenían un taller de relojería y una joyería, y allí trabajó con ellos. De temperamento tranquilo y meditabundo, papá Luis llevó durante 8 años una vida de trabajo
solo interrumpida por largos ratos de pesca, que su entretenimiento favorito y algunos paseos de cacería, veladas y academias con sus compañeros de círculo católico. Su fe y su religiosidad permanecieron en pleno fervor. Sacrificio. Aunque era algo que le hacía perder muy buenas ventas, nunca abrió el taller ni la joyería los domingos. Su lema era el que mandó Moisés: 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el día del Señor descansarás. Iba a misa varios días a la semana. Pertenecía a la adoración nocturna, asistía a las peregrinaciones que los de su parroquia hacían a santuarios religiosos y no se avergonzaba de aparecer católico, apostólico y romano siempre y en todas partes. Su elegancia natural, sus ojos azules, su manera tan amable de tratar a la gente llamaban la atención de varias jóvenes del vecindario, pero él parecía no estar pensando en matrimonio. Compró una casa de 2 pisos y allí se retiraba frecuentemente a leer, meditar y cuidar el jardín. En medio de las flores colocó una estatua de la Virgen que le regaló una joven piadosa. Su mamá se preocupaba al ver que su hijo de 34 años, todavía soltero, y pedía a Dios para él una buena esposa. De pronto hubo en Alecón un curso para especializarse en tejido, que era la industria que hizo famosa a aquella ciudad en toda Europa. Y entre las alumnas estaba la señora Martin. Encontró una joven muy amable, buena cristiana y muy dotada para el arte de tejido, y le pareció que esa podría ser una buena esposa para Luis. Subtema: Celia Waring, mi mamá. María Celia Waring había nacido en 1831 y tenía entonces 26 años. Su padre, Isidoro, había sido militar en el famoso ejército de Napoleón. La infancia de mamá Celia no fue feliz. Era hija de Juana Macé, una ruda campesina que la trató muy mal. Por eso, escribiendo más tarde a su hermano menor, le decía: mi infancia y mi juventud fueron tristes como una mortaja de funeral, porque si a ti mi madre te mimaba, conmigo era demasiado fuerte y áspera. A pesar de ser muy buena, no sabía tratarme con amabilidad. Por eso sufrió mucho mi corazón. Puede ser que esa tristeza y angustia de su juventud le hayan hecho llegar al cáncer que se la llevó a tan temprana edad. Mamá Celia era inteligente y tenía facilidad para escribir. Sus cartas son numerosas y muy bien redactadas. Además, era una trabajadora infatigable, por haber sido educada con tanta aspereza y quizás por haber sido instruida en religión por métodos demasiado serios y asustadores. Sufrió de ansiedad y de temores, hasta de escrúpulos. Su hermana, que era religiosa, le escribía diciéndole: no se atormente a sí misma porque parece que es ingeniosa para atormentarse. Pero su gran sentido común le permitió reponerse de esos nerviosismos y encaminarse hacia la santidad. Ella escribió: quiero ser santa, pero no va a ser fácil porque hay mucho que devastar y el tronco es duro como la piedra. Ella también quiso ser religiosa, pero la superiora del convento de su ciudad la hizo cambiar de parecer diciéndole que esa no era su vocación. Entonces se dedicó con toda su consagración a sus buenas cualidades a aprender el arte de tejer, la especialidad de Alecón, y llegó a ser tan hábil que a los 20 años de edad ella abrió su propio taller de tejido. Subtema: matrimonio. Entre el primer encuentro de Luis y Celia, el día de su matrimonio, solo transcurrieron 3 meses. El 13 de julio de 1858, año de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes, contrajeron matrimonio. Al principio, papá Luis propuso a mamá Celia que vivieran como hermano y hermana, pero después de 10 meses de casados, un confesor les recomendó que lo mejor era traer buenos hijos al mundo, y obedecieron. En su hogar nacieron 9 hijos, 7 niñas y 2 niños, y murieron muy pequeñitos
En aquellos tiempos, la mortandad infantil era muy grande y las hijas serán todas religiosas. Subtema: sufrimientos. En 11 años, 1859 a 1868, mamá Celia sufrió la muerte de 4 de sus hijos y en ese tiempo murieron también sus 2 papás. Con razón escribió el año en que yo nací: en mi vida he tenido que sufrir mucho. Luego le llegó una enfermedad dolorosa que avanzaría día por día, un cáncer en el pecho. Ella siguió trabajando como si nada estuviera sufriendo. Escribía entonces: solo tengo 40 años y siento que mi muerte se acerca a pasos rápidos. Me encantaría poder criar y educar muy bien a Teresita y a las demás hijitas. Me gustan mucho los niños. He nacido para cuidarlos y ayudarlos, pero que se haga lo que Dios le parezca mejor. Subtema: la familia al nacer la hija menor. Cuando yo llegué al hogar ya había otras 4 hermanas. María, la mayor, tenía 13 años. Fue la preferida de su padre. Era una adolescente independiente. No quería oír hablar todavía de matrimonio ni de vida religiosa. La seguía Paulina, de 12 años, que estudiaba interna con las hermanas de la Visitación. Calmada, estudiosa, fue la mejor que comprendió a mamá. Entre las 2 mayores y las 2 pequeñas estaba la pobre Leonila. Sus enfermedades, su rostro triste, su dificultad para estudiar hacían que ella fuera una niña retraída y poco tratable. Después venía Celina, con sus 4 años, aunque delicada de salud, era muy activa y mi compañera inseparable. En el matrimonio de Martin Waring, la madre lo era todo. Nunca se quejaba de la serena bondad y de la gran tranquilidad de su esposo. Ella escribió: mi marido es un santo. Yo desearía que todas las esposas del mundo recibieran la suerte de tener un marido tan bueno como él. Subtema: buena situación económica. Papá Luis y mamá Celia, cuando se casaron, ya tenían cada uno sus buenos ahorros. Eran muy trabajadores y no gastaban dinero sino en lo necesario. Por eso había ido consiguiendo sus bienes. Poseían 2 casas y el taller. Mamá llegó a tener 20 empleadas. Ella se levantaba temprano y se acostumbraba a acostarse tarde. Personalmente revisaba todos los trabajos que se hacían en su taller y les daba los últimos toques. Los jueves atendían a los compradores. En una carta escribió: vivo totalmente dedicada a mi trabajo. Los pedidos son tantos que casi no nos alcanza el tiempo para dar abasto. En 1870, 12 años después de su matrimonio, papá Martín dejó a su amigo la administración de la relojería y él se dedicó a administrar el negocio de tejidos de su esposa. Así ella podía dedicarse más tiempo a la familia y descansar un poco. En ese año los alemanes invadieron a Francia y la familia Martín tuvo que hospedar obligatoriamente a un grupo de militares invasores. Mamá Celia escribía: no se portaron mal, pero se comían todo lo que encontraban. Afortunadamente se fueron pronto. Subtema: temores. En esos años había mucha inestabilidad en el gobierno del país. El emperador Napoleón III murió 3 días después de mi nacimiento. Mi papá se fue con otros 20.000 católicos en peregrinación a un santuario de la Santísima Virgen a pedir la paz para el país. Muchos vivían anunciando que iban a llegar catástrofes, días de tinieblas y castigos tremendos. Mi mamá al principio se asustó. Después se dio cuenta de que eran menores inventos que no se cumplían y que recobró la paz y no les volvió a hacer caso a esos anuncios. En Alecón era una pequeña ciudad de 16.000 habitantes. Se vivía un ambiente muy cercano a la vida del campo. Allí pasé los primeros 3 años y medio de mi vida y estos años fueron decisivos. Subtema: primeros problemas. Separación de mi mamá. Pasadas las primeras alegrías de mi nacimiento, mamá escribió una carta diciendo: es preciosa, ya se ríe.
Pero luego empezaron los problemas. Mamá Celia, por su cáncer en el pecho, no podía alimentarme debidamente. Esto hacía que sufriera desarreglos intestinales. Pasaba las noches agitadas, casi sin dormir. Tenía temores serios de que me muriera recién nacida, como sucedió con los hermanitos anteriores. Mamá exclamaba, suspirando, ¿quién pudiera ser como esas madres que crían ellas mismas a sus hijos? Yo, en cambio, tengo que ver morir a mis hijos uno por uno. Subtema: un año por fuera. Una noche empecé a agonizar. El médico declaró muy serio: es necesario conseguir una mujer que la alimente, o de lo contrario morirá muy pronto. Mamá Celia recorrió al día siguiente varios kilómetros a pie hasta una finca en busca de una fuerte campesina, Rosa Tailé, quien había criado ya a 4 robustos hijos, y le pidió el favor de criar a su hijita. La señora aceptó. El hijo menor de ella tenía ya 3 meses. Aquel día la campesina alimentó a Teresita. La niña se duerme, despierta sonriente, se había salvado. Entonces hicieron el arreglo. La niña viviría en aquella casita de campo 1 año con la nueva nodriza. Aquella era una vida sana, con aire fresco del campo que me sentaba muy bien. Esto contribuiría para que sea siempre una admiradora de la naturaleza, las flores, el agua, los árboles, los animales. A los 6 meses ya era una niña llena de salud y con muy buenos colores. Los paseos entre las casas de los Martín y la casa de campo de la nodriza se sucedieron cada semana. Toda la familia se iba a visitar a la niña. María, Paulina, Leonila y Celina gozaban comiendo aquellos rudos y frescos alimentos campesinos, y los hijos de Rosa gozaban también saboreando las golosinas que las niñas les llevaban de la ciudad. Yo gozaba de lo lindo cuando me llevaban en una carretilla por los campos o me subían sobre un montón de pasto cortado y empapado. En la ciudad me sentía menos feliz, pues me asustaban las señoras con esos sombreros tan grandes usados en ese tiempo, pero me sentía contenta cuando me sentaban sobre el mostrador del almacén y desde allí podía observar a las numerosas clientelas que llegaban a comprar. Al cabo de 1 año ya caminaba y estaba robusta y fuerte. Entonces me volvieron a traer a casa. Estrené vestido azul y zapatos y una pañoleta blanca. Mamá exclamó: será bonita y simpática. Papá me llevaba al patio de la casa y allí me mecía en el columpio. Si el columpio no se movía bien rápido, me ponía a gritar: qué bueno y agradable es vivir los familiares en santa unión de caridad. Salmos. Mis 4 hermanas, Paulina, Leonía, María y Celina. Capítulo 2. Detalles de los primeros años. Mamá escribía cada domingo a sus 2 hijas mayores que estaban internadas en el colegio, y en esta carta les contaba muchos detalles de la hija menor. Cuando las 2 internas volvían a pasar vacaciones en la casa, yo sentía alegría inmensa, especialmente por Paulina, que era la hermana que yo más quería. Me encantaba acompañar a mi papá cuando él iba a pescar. Mi primer viaje en tren me emocionó profundamente. Salir al campo, contemplar las flores y aún volver totalmente empapada a casa después de un fuerte aguacero. Todo ello me encantaba y me hacía feliz. Subtema: pequeños fracasos. Un día me enredé con la pata de una mesa y caí al suelo, y me hice una herida tan profunda en la frente que casi se me veía el hueso. Frecuentemente eran mis dolores de dientes, y luego el sarampión, y el catarro que no me quería abandonar. Mamá escribía: solamente deja un catarro para conseguir otro, y lo malo es que esos catarros le ponen muy enferma. Un día quise huir de casa en busca de aventuras por el mundo, y siendo tan pequeña, la sirvienta me logró atajar a 1 cuadra de distancia, y yo lloré durante 1 hora porque no me habían dejado ir a conocer el mundo.
No me imaginaba lo mal que trata el mundo. Subtema: la primera fotografía. A los 3 años quisieron tomarme la primera fotografía, pero esta resultó un fracaso, pues la niña, siempre tan alegre y tan sonriente, ese día se asustó al ver que el fotógrafo se escondía entre una tela negra para mover la máquina y empezó a gritar y a llorar y a sollozar. La foto no podía resultar peor. Subtema: estudiante precoz. Antes de los 3 años ya me sabía el alfabeto y hacía todo un drama porque no me dejaban seguir las lecciones que Paulina le impartía a Celina, que era 3 años y medio mayor que yo. Subtema: buena imitadora. A los 4 años imitaba la voz de papá graciosamente, recordándoles a mis hermanas los consejos tan serios que él acostumbraba a darnos, y me agradaba mucho narrar fábulas imitando la voz de cada uno de los personajes. A veces tenía que hacerme callar cuando estaba imitando la voz del jardinero que cortaba los disgustos de su esposa. Y en ese momento era mejor callar porque el buen hombre podía estar escuchando por ahí. Me gustaba mucho cantar y reír. En esos primeros años yo era muy expresiva, comunicativa y alegre. Esto se me iba a olvidar por un tiempo cuando me llegara la grave tragedia que se avecinaba. Subtema: muy sensible. El modo tan afectuoso de tratarnos entre todos a aquel santo hogar favoreció mucho mi fina sensibilidad. Yo crecí rodeada de afecto y mis primeros recuerdos son de sonrisas y de tratos muy amables. Pero si nuestro Señor se dignó permitirme que en mi alrededor encontrara mucho amor, se dignó también a colocar en mi pequeño corazón un gran amor hacia los demás. Yo amaba mucho a papá y a mamá y trataba de demostrarles mi cariño de 1000 maneras. Adoraba a mi papá, el único hombre de la familia. Mamá, escribiendo a sus hijas colegialas, les decía: su papá la quiere muchísimo y por ser la menor de todas sus hijas, la consiente y le da gusto en todo, sus caprichos. Ella me muestra también a mí un enorme cariño. Cuando sube o baja las escaleras del 2.º piso, a cada escalón me llama y tengo que responderle: sí, hija mía. Y si alguna vez me quedo sin responderle, ahí se queda quieta sin subir ni bajar. Era de temperamento muy emotivo. Me emocionaba fácilmente por cualquier cosa. Lloraba al ver las rejas que cerraban las puertas del colegio donde estaban internadas las 2 hermanas mayores. Lloraba cuando Paulina no me permitía asistir a las clases que le dictaba mi otra hermanita. Lloraba después de que discutía con Celina. Lloraba también de arrepentimiento. Todavía me faltaba bastante tiempo para quitarme esa costumbre de llorar. Este cambio me iba a suceder de manera inesperada, como veremos más tarde. Subtema: me faltaba mucho todavía para ser santa sin defectos. Era demasiado orgullosa. Un día mamá me prometió regalarme una moneda si besaba el suelo. Preferí quedarme sin la moneda, pero no besé el suelo. Otro día Leonila nos ofreció a Celina y a mí un canasto con juguetes, flores y vestidos. Celina escogió un ramo de flores. Yo en cambio agarré todo el canasto y le dije: yo lo quiero todo, me quedo con todo. Esto podía ser como un anuncio de lo que haría más tarde: quererlo todo, o sea, a Dios mismo. Quedarme con todo, o sea, con todas las bendiciones que Dios concede a los que lo aman y lo prefieren a Él más que a todas las criaturas. Subtema: mal geniada. Mamá escribía: cuando estaba jugando con su hermana Celina, discuten frecuentemente. Celina cede para añadir un diamante más a su corona del cielo. A veces me veo obligada a reprender a Teresita, que solo tiene 3 años, pero que se encoleriza como si fuera una persona mayor y se pone tan brava que hasta me impresiona. Cuando las cosas no salen como ella quiere, se revuelca en el suelo como una desesperada.
Hay momentos en que su mal genio y la impaciencia le vencen y parece que va a ahogarse. Es una niña muy nerviosa. En verdad que Dios acepta en su reino a personas cuyo temperamento no es quizá el más apropiado para ser santas. Subtema: terca. Mamá, escribiendo a las otras hijas que estaban internadas, añade: esta Teresita es mucho menos dulce que Celina y sobre todo de una terquedad casi invencible. Cuando dice no, no. Hay nada que la haga ceder, aunque la metamos un día entero en el subterráneo oscuro del sótano. Prefiere dormir allá antes que decir que sí. Que esto resulte consolador para quienes imaginan que los defectos del propio temperamento son impedimentos que no les dejarán llegar a la amistad con Dios. Subtema: poco estudiosa. Mamá seguía diciendo en sus cartas: a la Teresita no hay quien logre convencerla para que se decida a leer. Mientras aprendía los nombres de las letras del alfabeto, estudió muy juiciosa. Pero ahora que tiene que leer sílabas, no hay quien la convenza a decidirse a hacerlo. Le prometen de todo, pero no hay nada que hacer. Claro que aún está muy pequeña. Subtema: pero no me rebajaba ni una. Con esos defectos habría podido llegar a ser una niña caprichosa y mal educada, pero en la casa de la familia Martin se corregía profundamente todo intento de comportarse como niñas consentidas. Un día, mientras me estaba columpiando, mi bondadoso padre me dijo: Teresita, dale un besito a tu papito. Y yo respondí despectiva: pues aguántese las ganas. Pero inmediatamente intervino mi hermana mayor y me reprendió fuertemente diciendo: muchachita maleducada, ¿no le da pena contestar así? Es muy feo dar respuestas como esas a papá. Yo entendí la lección y pedí perdón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.